Hola, amables televidentes, bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Cuánta satisfacción estar en el aire para todos ustedes, regresar en esta nueva edición de Balance Financiero con la promesa pues, de traerles comentarios e informaciones de utilidad para el quehacer doméstico y el quehacer empresarial, para la sociedad dominicana. Este es Balance Financiero. Un saludo cordial, además de ustedes, televidentes. Un saludo cordial acá al staff, Francisco Canamuate, Fabio Roa y Alcedo Ramírez, que hace días no los veíamos por acá. Y decíamos en el programa anterior, confiamos en Dios que resuelva sus asuntos familiares para que pronto se reintegre a Balance Financiero. Bienvenido, Alcedo. Sí, Hermógenes, Francisco, primo Fabio, amigos televidentes y radioescucha. Sin lugar a dudas, para nosotros es de mucha satisfacción poder retornar a Balance Financiero, ya que por causas atendibles, razones personales de mucho peso, nos habían impedido estar con ustedes semana tras semana, como es la costumbre de Balance Financiero. Recordarles que el contenido rico del programa los distribuimos en los diferentes segmentos: contaduría, actualidad, finanzas, el mundo de los impuestos y también gestión empresarial. Recordarles, cómo no, que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores, que nos han respaldado por mucho tiempo, ya prácticamente aproximándonos a los 30 años. También queremos recordarles que estamos en un mes muy especial, donde las finanzas, el mundo de la finanza impacta siempre, que es el hogar, la familia. Estamos en el mes de la familia y elevamos una plegaria al Altísimo para que la familia dominicana cada día más se fortalezca y para que el gobierno nacional tome medidas siempre a favor de la familia. Hay muchos en estos momentos donde hay cierta estrechez económica, aumento de precios que no bajan, y entonces deseamos que el gobierno tome la medida necesaria para que la familia salga a camino con Dios y con la decisión del gobierno. Don Francisco. Así es, Alcedo, bienvenido de nuevo a tu espacio. Amigos televidentes, nos adentramos al mes de noviembre y nos preparamos para Navidad. Fabio. Yo, como siempre, honrado por formar parte de este equipo y por tenerlo a usted frente a su televisor. Bienvenido. Sí, así comienza Balance Financiero, en una edición ya, Francisco Canamuate dice, navideña. Siempre los mediados de noviembre decretan ese periodo que es símbolo de felicidad, de alegría, y que la gente hace mucho así con la mano, que no sé lo que quiere decir cuando le hacen al dedo así, pero también dicen que las cajas registradoras suenan un poquito más. Y ya Proconsumidor ha publicado la intención de revisar los precios antes de el Black Friday, que está inmerso dentro del mismo periodo navideño, que para Estados Unidos significa otra cosa, del Día de Acción de Gracias. Bueno, entonces revisar esos precios para que no los inflen y después rebajarlos, como un jueguito de mantener los mismos márgenes de comercialización. Lo que sucede con ese periodo es que los fabricantes, los representantes de marcas, pues hacen un sacrificio y aportan al distribuidor. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que distribuidor AC te venda una nevera en 80,000 pesos y rápidamente te salen 60 o en 50? Bueno, es que el fabricante posiblemente hizo un aporte no solamente a la publicidad, sino también al precio de venta, que quiere decir reducirle el costo al distribuidor. Así comienza Balance Financiero. Vamos a hablar de todos estos temas porque también las tarjetas de crédito tienen una cuota, Francisco. Así mismo es, Hermógenes. Y lo importante es que el consumidor sepa que el precio más bajo es lo que necesita. Perfectamente. Vamos a la pausa y nosotros en breve regresamos para todos ustedes. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país.
por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Dicen que es noticia cuando lo que se va a informar es negativo, es impactante. Por ejemplo, nació un niño. Eso no, ¿verdad? Es normal. No es normal. No importa la nacionalidad y que la maternidad y que... No, eso es normal. Pero, crónica negra, crónica roja ahora. Un niño se cayó de tal piso. Ya hay noticia. Entonces, esa es la noticia. Bueno, pero también hay noticias positivas que deben agradar a la ciudadanía. No es lo de la Navidad que estoy diciendo, es que ya están las proyecciones para el año 2025 y organismos internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que siempre tienen la cucharita metida estudiando Latinoamérica, estudiando el comportamiento de la economía global, pues han anunciado que República Dominicana repetirá un crecimiento entre un 4.5 y un 5, aunque pronostican una ligera reducción para 2024, o sea, para el año corriente. ¿Por qué yo digo que aquí la noticia del nacimiento del muchachito es positiva y es noticia? Porque nosotros venimos de un ambiente convulso, un ambiente fiscal convulso, donde ha habido que introducir, enviar estudios, retirar, revisar, volver a pedir, silenciar, un ambiente errático en cuanto a lo que se llama la política fiscal del país y el deseo de cambios. Entonces, dentro de ese ambiente, decir que nosotros vamos a crecer en el año 25 indica de que se anula el impacto de haber anulado el proyecto de ley, Francisco. Sí, realmente cuando hay incertidumbre, la economía se torna errática, pero el hecho de haber retirado el proyecto que creó la incertidumbre en la ciudadanía vuelve a la normalidad. Y precisamente por eso la economía se está en presunción, en proyección de que va a continuar con el mismo nivel de desempeño que ha traído en los últimos tiempos. Contrario hubiese sido si se le da el impacto fiscal que tenía el proyecto que fue retirado del Congreso, que iba a traer una disminución en la demanda y en el crecimiento. Pero Francisco, el proyecto cumplía en un 50% con lo deseado por balance financiero, que era la ampliación de la base. Sí, pero el tema fue que subieron la tasa. Bueno, faltó ese 50. ¿Tú quieres? Ok, correcto. Y de eso, de la tasa, vamos a hablar un poco hoy, quizá al final del programa, sobre la progresividad del impuesto sobre la renta versus teoría económica. Fabio. Yo creo que la mayor certidumbre del proyecto fue el retiro, porque de verdad que, fíjate que una vez se hizo el retiro, todo en calma, todo sigue creciendo, todo sigue operando, la economía sigue fluyendo, las recaudaciones siguen aumentando. Y yo entiendo que hay un... La gente sigue yendo al peluquero porque las peluquerías estaban grabadas con el ITV. También, sí. Y los salones de belleza. Pero, los gimnasios. También. Sí. Pero en fin, porque que como nosotros, fue muy advertido por nosotros siempre aquí, en este programa, por todos nosotros, del manejo que se dio al proyecto. Si se hubiese manejado diferente, otro gallo cantaría. Y lo que es una necesidad planteada desde hace años no pudo ser materializada por un manejo torpe, por un manejo inadecuado.
Y tú mismo, Fabio, varias veces lo dijiste en el programa, de que estaba haciéndose de manera, digamos, casi subrepticia. Sí. Y una reforma tan impactante no puede ser así. No puede Tiene que ser consensuada, y además había la tradición de los varios agentes independientes que prepararon propuestas de reforma fiscal integral, donde se contemplaban todas las aristas, y era el momento adecuado del gobierno ganarse unos tantos, llamando a la mesa, como tú bien lo dijiste varias veces, a la mesa una comisión importante que revisara, y entonces de esa manera se le daba, como tú dices, la legitimidad, esa es mi entender la palabra que yo quiero usar, Claro. que carecía ese proyecto. Porque es que todo estábamos contentos de que debe hacerse la reforma, todo lo estamos pidiendo. Entonces, ¿cómo es posible que con un manejo de un proyecto en esa forma, de lo que todos queremos, lo conozcamos un día por Sí, casualidad? pero vamos a darle un crédito a la buena intención de la alta gerencia del país, la máxima. No a la alta gerencia. No, no. Yo le doy No, la pero buena perdón, intención pero del perdón, presidente de la República. voy a terminar, pero es la alta la máxima Sí, gerencia pero del país. yo prefiero llamarlo por su nombre. La intención del presidente siempre ha sido la mejor y ese proyecto no respondía a las intenciones del presidente. Bueno, pero las dictaduras hasta en balance financiero son permitidas, porque, espérate, si tú quieres, le dicen en las clínicas ZO, lo que le ponen ahí. Porque lo que te quiero decir es, o sea, no es que tú estás siendo tan contundente, no, yo no estoy criticando tu contundencia. Yo lo que estoy diciendo es que el presidente de la República lo que ha perseguido es lo mejor para el país y entiende que debían buscarse 110 millones, no sé por qué 110 millones, tal vez eso era lo que daba el cálculo, 110.000 millones de pesos. Entonces, le llevan un proyecto donde posiblemente, no tenemos la evidencia, donde posiblemente hubo asesoría externa y se importaron conceptos de economías foráneas que no aplican al país. Ahora, ¿dónde está el crédito a la máxima gerencia del país, que es el presidente de la República? ¿Dónde está? Que dijo, no, pero espérate, esto no procede porque en el año 21 intentamos aprobar algo menor y tuve que retirarlo porque estaba dentro del presupuesto y el pueblo lo detectó y lo rechazó y entendió. Quienes saben de eso entendieron que Ahora, no iba. tú me permites una pregunta. Bueno, está siendo humilde ahora. Sí. Permitir, es una buena palabra. Sí. Lo que pasa es que es mi forma, yo soy específico y puntual. Sí, y así te lo voy a hacer. Si hubiese sido tú el que hace pasar ese FO al presidente de la República, ¿qué hubiese hecho? Bueno, en balance financiero no especulamos, ¿verdad, Alcedo? No especulamos. Remediar Mata diría el guapo, no especule, el expresidente. Alcedo. No, pero Hermógenes, esa pregunta es importante porque yo también quiero añadir un poquito, quizás, un poquito de sazón al sancocho. Y es que el presidente, como dice Fabio, tomó una medida importante al él retirar el proyecto. Pero lo que a mí no me gustó, porque como bien dice Fabio y Francisco y tú, Hermógenes, todos estamos conscientes de que es necesaria la reforma. Entonces, si yo hubiese sido asesor del presidente, digo, presidente, ganó un punto, ahora vamos a ganar 10, llame a una comisión para que estudien los diferentes aportes que hay para una reforma, y de esa manera hubiese ganado 10 puntos más el presidente, porque dice, qué apertura, pero a mí no me gustó la forma, porque a mí me dio la impresión, para ser honesto, como cuando a ti te rechazan algo y tú entonces haces, como decimos en el campo, una mala crianza. Dice, no, ya retiré y no hay reforma, inclusive sí, yo creo que yo voy a decir eso, no hay reforma por ahora. Entonces yo pienso que los organismos internacionales tienen razón al reiterar la necesidad de que para que la economía dominicana siga floreciente y estable, es imprescindible hacer una reforma fiscal. Y también, ojo, a mí no me gusta dejar una sola pata, sino añadir la segunda. Es necesario también abocarse a controlar y mejorar la calidad del gasto público. En Chile acaban de pasar una ley muy parecida a la que se intentó aquí. Los resultados van a decir el camino
que se ha seguido y el que debía seguirse. Aquí hemos hablado de una reforma para el desarrollo y en eso el señor presidente de la República se ha pronunciado también en ocasiones anteriores, pero son visiones, o sea, no podemos satanizar un proyecto de ley porque tenga una filosofía, es una forma de ver la cosa, pero hay otras que pueden ser mucho más útiles y productivas para el país. Correcto, sí, estamos sobre el tema porque el organismo internacional le han diagnosticado un 2025 con crecimiento en el Producto Interno Bruto, lo cual pudiera ser una disyuntiva, pudiera ser un signo de interrogación, una pregunta no respondida en un ambiente donde se entendía de que pendíamos, colgábamos de la aprobación de una ley que transformaba significativamente el aparato recaudatorio del país, la estructura fiscal del país, que eso es básico. Entonces, diagnosticar a la República Dominicana como un país de alto crecimiento implica de que hay una neutralidad, no neutralidad fiscal, Francisco, que hay una neutralidad en el impacto de no aplicarse, por no aplicarse dicho proyecto. Ese es el sentir del momento. Y lo normal es que digan que los países crecen, las economías desarrolladas, un 1%, un 2%, un 3%. Nosotros nos mantenemos sobre el 4%, el 5%. Exacto. Parece que hay mucho camino por donde recorrer todavía, Celo. Y yo pienso algo muy importante. A mí me gusta comparar, porque no nos olvidemos que nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos. En la medida que la economía americana va bien, nosotros vamos bien. Y todo parece indicar que las políticas que se van a implementar en el nuevo gobierno del presidente Trump van a ser políticas también muy pro desarrollo, o mejor dicho, pro crecimiento de la economía, porque él va a tratar de dinamizar la economía norteamericana, que todos sabemos que ha sufrido grave deterioro, principalmente el aparato productivo norteamericano, con el offshoring, es decir, con contratar por fuera muchas cosas que antes se hacían en Estados Unidos. El otro punto que a mí me gustó, por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando lo que quería don Francisco Canaguate, de reducir, importar las tasas y aumentar la base. En Estados Unidos se está hablando de reducir a 15% el impuesto sobre la renta. Y de hecho, fue más lejos. El presidente dijo que ahí entró una política que va a poner tarifas, es decir, aranceles aduanales, y en ese sentido hasta llegó a decir que lo importante es que los impuestos los paguen los extranjeros y que los norteamericanos queden libres de impuestos. Pero, como dice el dicho, hay dos cosas que no nos podemos, como dijo el gran economista Keynes, no nos podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Así es. Cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo, no podemos excluir de la ecuación el salario mínimo, la capacidad de compra que puede tener el trabajador. El salario mínimo en una economía desarrollada, en Europa, por ejemplo, y concretamente en Francia, está sobre los 1.200 euros, salario mínimo. En Estados Unidos anda alrededor de 700, 800 dólares. Quiere decir que cuando comparamos el salario mínimo dominicano, el más grande y el más pequeño, nos damos cuenta que no podrían responder a demandar bienes y servicios si le suben la tasa y le aumentan la base de todo lo que consume. Quiere decir que ese es un factor que no puede verlo la administración tributaria como un mundo aislado. Lo primero que tiene que ver es el componente de producción, de demanda de bienes y servicios y la capacidad que tiene esa población para consumir esos bienes y servicios. Ese es un tema que hay que incluirlo en la ecuación. Sí, pero no podemos comparar los salarios, ni medirnos por ahí, porque realmente nuestra estructura económica no es la misma que de Estados Unidos. Además, nosotros somos un país que se caracteriza, su fuente de ingreso es por servicios. O sea, lo que vendemos es servicio mayormente. Ya no dependemos, aunque hay noticias nuevas
como que ya en abril del año que viene, dijo el ministro de Agricultura, se va a exportar uvas de mesa. Sí. O sea, son cosas que alientan y que se está exportando productos agrícolas casi en todos los ramos. O sea, son cosas positivas que hacen Pero el cambiar. camino es a la industrialización. Pero el licenciado. camino es a la industrialización. Ahora, la producción agrícola también tecnificada es la mejor fuente de crecimiento. Sí, bueno, el segmento que viene, que se llama gestión empresarial, qué oportuno para nosotros ver cómo las expectativas fiscales están impactando las decisiones empresariales en este momento. No solamente la de inversión, sino la política de precios, la política de reposición de inventario y demás. Me refiero a la respuesta a la inquietud de qué es lo que viene. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Uno de los temas que son objeto de debate, pasibles de ser debatidos, no solamente en este fórum de balance financiero, sino en las mesas de inversionistas, mesas empresariales, es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se fundamenta en el hecho de las garantías. ¿Qué garantías ofrece el Estado, ofrece la estructura oficial para que se ejerza un comercio, se ejerzan transacciones, se ejecuten transacciones comerciales en un ambiente sereno, en un ambiente seguro? Entonces, una ley que rige hoy es diríamos, la motivación, sería el atractivo para que se realice una transacción o se realice una inversión o se realice una comercialización. Si esa ley ofrece pocas oportunidades de continuidad, de que esto es por 6 meses, esto es por un año, y no sabemos después lo que va a pasar, entonces la seguridad jurídica estaría amenazada en ese país. Por eso decía que veamos en este segmento las expectativas o el impacto que puede tener qué es lo que sigue, la incertidumbre en el ámbito empresarial, que es lo que sustenta naturalmente la fiscalidad. Si no hay transacciones comerciales, si no hay producción, si no hay demanda, si no hay venta, pues no hay generación de renta. Si no hay generación de renta, no hay imposición. Entonces, uno de los puntos es, por ejemplo, ese caso de los que está en los periódicos de la industria cárnica. La industria cárnica estaba grabada en la ley 25312, igual que los quesos que no son procesados, los quesos que no son maduros, que no son sometidos a un proceso de maduración. Entonces ha habido una serie de altibajos respecto a si los grabo, si no los grabo, si los organismos internacionales indican de que hay deslealtad en el comercio. Y por llamadas telefónicas se desmonta esa imposición que está reiterada por escrito. Esto nos estamos alimentando específicamente de una publicación en el periódico Hoy, montada en la página digital de ese medio el pasado jueves alrededor de las 7 de la noche.
Entonces, la comunicación dice, la noticia dice, y nos estamos montando en ella, que en la industria cárnica recibió por llamada telefónica, por informaciones verbales, la noticia de descontinuar la instrucción escrita del gravamen del 18% a ese sector. No habla de los quesos, pero sí sabemos que también involucra a los quesos de fabricación nacional no maduros. La seguridad jurídica es básica, Alcedo. Sí, no, y me alegro que tú hayas traído ese punto a colación, porque nosotros pensamos, irvanando un poco con mi intervención anterior, es que precisamente el haber retirado la reforma fiscal, el proyecto de reforma fiscal, pero también el no abocarse a una reforma fiscal consensuada con todos los sectores, es como decía Francisco, introduce más incertidumbre en el juego. También a nuestro humilde entender, esa es una de las debilidades, yo diría, o de los problemas que trae en un país tratar de hacer tantas reformas juntas, porque no podemos olvidarnos que por ahí viene la reforma laboral, es decir, y el problema sigue, como decía Francisco, que eso tiende a reducir y a parar de golpe la nueva inversión, porque por ejemplo, los empresarios, las empresas tienen encima la espada de Damocles de la cesantía, el auxilio de cesantía, pero también hay que pagar la seguridad social, que es una especie de doble tributación, doble pago. Entonces, todo parece indicar que la nueva reforma o el nuevo código laboral no contempla tocar la cesantía. Entonces, eso los empresarios y los comerciantes ya lo han dicho, digamos de manera reiterada, que ellos no van a aumentar salarios, no van a aumentar empleomanía, mientras persista, digamos, ese riesgo de que el auxilio de cesantía permanezca por tiempo indefinido. No nos olvidemos que la ley de seguridad social ya tiene 22 años y estipulaba en el inicio, en el 2002, que fue, hay que reconocer, fue una decisión de Hipólito Mejía, uno de los grandes logros de su gobierno, estipulaba un periodo máximo de 18 meses para resolver el problema de la cesantía y crear una especie de seguro de desempleo. Obviamente, esa parte nunca se abocaron la comisión tripartita, gobierno, empresarios y sector laboral, y tenemos ya 22 años que ha permanecido el auxilio de cesantía. El sector empresarial, para tratar de reducir la incertidumbre, ha hecho varias propuestas, pero lamentablemente nunca han cuajado. Y eso, como dice Francisco, introduce más incertidumbre en la economía dominicana y tiende a disminuir el nivel de inversión, que podría ser mucho más alto, dadas las condiciones del país, que aunque hay ciertos problemas de jurídicos, pero no menos cierto es que el país goza de mucha tranquilidad, paz social, y eso estimula la economía creciente y dinámica, y eso estimula la inversión. Don Francisco. Bueno, Hermógenes ha traído un tema crucial para la inversión, que es el tema de la seguridad jurídica. Eso explica una de las razones por lo que las grandes inversiones, cuando vienen al país, que ven el ambiente de negocio que hay, se interesan, pero en lugar de ir por el método ordinario, tratan de gestionar un contrato con el Estado y que sea aprobado por el Congreso Nacional para convertirlo en una ley particular entre las partes, de manera tal que esos cambios que se dan constantemente en la legislación no le afecte. Fíjense hasta qué grado llega la inseguridad cuando hay cambios constantemente en la legislación, especialmente en la fiscal. Y yo no sé si nosotros somos campeones, pero realmente el nivel de rapidez con que aquí se cambian las leyes, hasta para mantenerse al día es difícil. Siempre recuerdo aquella frase del magistrado Manuel Ramón Ruiz Tejada: es de república corrompida la abundancia de legislación. Cuando él lo dijo no había tantas leyes como ahora. Fabio. Sí, realmente hay y ese hecho de ratificar cosas, que cambiar, que por una llamada, o sea, eso no es institucional. Lo que está escrito y eso es lo que hay que cumplir. Y eso es lo que garantiza la seguridad jurídica, que se cumpla la ley como manda, como está escrita.
Pero sí, la proliferación de leyes genera muchas cosas, muchas situaciones. Y hace daño el que el máximo organismo del Estado tenga que echar para atrás una decisión. Hace mucho daño y crea duda, porque tampoco puede todas las apetencias de todos los sectores satisfacerlas. Es imposible. Y tiene que fundamentarse para evitarse esos reclamos. Porque ahí anda ahora los médicos reclamando, anda sectores, los maestros, las enfermeras, la ADP. O sea, no puede ser que por cualquier situación tengamos que impacientar el ambiente económico que vive el país. La seguridad jurídica es vital para las inversiones, es vital para el desarrollo y es vital para el buen desenvolvimiento económico. Como decía Hermógenes, que citaba siempre, sin injusticia ni privilegios. Y es vital la seguridad jurídica, porque yo diría que la esencia de una sociedad democrática, pluralista y abierta es la ley. ¿Vale? La ley, por eso yo diría, me reitero y siempre me voy al ejemplo norteamericano. A mi humilde entender, una de las cosas que ha hecho grande los Estados Unidos es la ley, el respeto a la ley, y que es la misma para todo el mundo. Hay que agregarle un apellido. La ley justa y útil. Exacto. Para la sociedad. Exacto. Obviamente sí, que sea una ley, digamos, bien redactada y que tienda a resolver o a estabilizar una situación y mantener los límites de que cada quien sepa dónde puede llegar, y cuando se transgrede la ley viene de una vez el castigo, porque legislación sin pena no es ley. Lo que pasa aquí con la famosa declaración de patrimonio, la declaración jurada de patrimonio, prácticamente es letra muerta, porque no tiene, la misma ley, yo le he leído varias veces, no tiene sanción al que... Yo no sé si ustedes recuerdan que solamente creo que un 25% de las autoridades actuales han rendido su declaración jurada de patrimonio. Pero es que además la declaración jurada, como está estructurada, hace muy difícil cumplir con ella. Te piden acta de nacimiento y de todos tus hermanos, de todas tus... Es una cosa increíble. O sea, es absurdo, cosas que no aportan nada. Bueno, ese eslogan de el magistrado Ruiz Tejada, a mí me gustaría escucharlo de nuevo, porque es aspiracional a como que la Carta Magna, la Constitución de la República lo recoja todo y no haya que estar legislando para cada evento, para cada situación, y quizás él pudiera agregarle a ese eslogan, si estuviese, el hecho de golpear la improvisación, o sea, trabajar en base a previsiones, no a improvisaciones. Francisco, ¿cómo por eso hablamos de la ley justa y útil. Sí, pero el eslogan de él fue que donde hay muchas leyes... es de república corrompida la abundancia de legislación. O sea, y dice Serrat, qué bueno que no mandase nadie que no hubiese leyes, y que cada quien pudiese cumplir con lo que tiene que cumplir. Con ese tema, yo traigo a colación la experiencia. Mi querido padre, que era un jurista, murió de 102 años, él decía, el señor algo Arturo, diferente, Arturo el doctor Arturo Ramírez, él decía que en República Dominicana todo estaba legislado, que había leyes, pero el problema es que no se cumplía. Ese era el dolor que él tenía como juez, que toda su vida tuvo en la judicatura. Entonces hablemos en cualquier oportunidad que no es esta, de la calidad y la prudencia de esas leyes, porque dicen, hay una ley para la emisión de gases, pero que no se puede cumplir porque es onerosa, y así una serie de leyes. Entonces revisemos también no solamente la calidad y la prudencia de esas leyes, sino de quienes la emiten. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar.
Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. En estos meses, generalmente estos meses son el último trimestre del año, para ser específico. Fabio, en balance financiero no especulamos. No. En estos últimos meses del año, en el último trimestre, la tendencia del dólar no solamente es a tener un poquito de alza, que quiere decir dejarlo deslizar, darle un poquito de soga a la chichigua. Alguien de otro país estará viendo el programa y no sabe con una chichigua, pero es el material que tú pones en el aire a través de un hilo. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que está controlada la tasa cambiaria alrededor del 60-25. Esta semana subió 5 centavos en el mercado financiero, en los bancos. Entonces las transacciones se están cerrando a 60,30. Con 30. Pero, ahí viene la cosa, hay escasez. Teníamos reservas internacionales netas hace unos meses en el orden de los 17 mil millones de pesos. ¿De dólares? O sea, De dólares. de dólares, claro, de dólares. De dólares. Entonces, la tendencia ha sido a colocar, a enviar dólares al mercado para mantener el control de esa tasa por la demanda del trimestre que estamos diciendo. La agravante, hay otro pero, y es que mientras más dólares tú inyectas al mercado, menos pesos están circulando en la economía. Y la tendencia es a que en estos meses la economía esté caliente. ¿Qué dilema, Francisco? Tú hablabas de la tarjeta de crédito, que se van a calentar mucho en estos días. Sí. Y esa es una forma de aumentar el circulante a través del endeudamiento. Sí. Quiere decir que la sociedad busca los mecanismos para poder accesar a los bienes y servicios. Recuérdate que también hay otra feria de vehículos que ya se aproxima. Sí. Y cada vez que se vende masivamente un vehículo, la reposición de esos inventarios demandan dólares. Pero yo creo que hay estabilidad, aunque sea controlada. Es controlada. Sí, y además yo pienso que hay estabilidad en el dólar porque, como mencionaba anteriormente Francisco, mencionaba el asunto del nivel de salarial que es bajo, pero también las proyecciones que se hacen anualmente del influjo de dólares a República Dominicana. Por eso es que nuestra economía es pujante, porque prácticamente nosotros recibimos de fuera, ya sea en inversión extranjera directa o por el turismo y demás, más dólares de lo que realmente necesita la economía. Y por eso siempre vamos a decir que no hay una presión por falta de dólar, como se vivía, digamos, en la década de los 80, que eso Francisco vivió esa época y escribió mucho sobre eso, pero hoy en día se puede decir que la economía dominicana creo que produce alrededor de 30 mil millones o 40 mil millones de dólares, algo así. Es decir, que es una cantidad suficiente para los requerimientos de la economía dominicana. ¿Por qué desaparece, si es que ha desaparecido ese mercado de los dólares del Conde, del Parque Colón? Porque se bancarizó. Se bancarizó. O sea, pero si ahora que vienen dominicanos, mira, yo tengo $1,000 que quiero cambiar para mi gasto aquí y la empresa se lo compra. Sí, pero en cualquier banco también pueden cambiarlo, en el aeropuerto. Tú dices que allá. si no tiene un comprobante es pasible de una fiscalización. Bueno, si no tiene un comprobante de que esos dólares entraron a través del sistema. Eso es el caso del importador o del comerciante, pero el turista... De la empresa que tiene una caja de dólares. Bueno, pero ahí hay un ingrediente
fundamental, y es que lo que era el canjeador de cheque y canjeador de dólares. De dólares divisa. desapareció. ¿Por qué? Porque ese negocio lo captó la banca. Lo que dice Francisco, se bancarizó, exacto. Y lo hizo porque no podían competir. Entonces, Pero es que cuando tú le comprabas los dólares al señor que bregaba con los turistas, o sea, hay un guía turístico que te va a llevar por la Puerta del Conde, Sí. no sé qué sitio, entonces te vende los $1,000 y ese intermediario, ese guía turístico, toma esos dólares y te los ofertaba en tu empresa y con esos dólares entonces era que tú operabas o los mandaba en efectivo fuera o los depositaba en una cuenta en dólares. Entonces lo que estamos diciendo es que después de la Se está formalización, refiriendo a los comprobantes fiscales que para entonces no existían. correcto, entonces lo que estamos diciendo es que el mercado se golpea cuando en tus libros, en tus soportes contables, tú tienes que tener la evidencia de que compraste esos dólares en el mercado cambiario, es cierto. so pena de ser fiscalizado. eso es así, pero hay un Es el elemento, riesgo lo que estamos mirando. hay un elemento que es que al surgir la banca como remesador y captador de remesas y manejarse toda a nivel de transferencias bancarias, o sea, todo ese mercado informal desaparece. Exacto. Y fíjate, Pero tú no crees que la especulación cede cuando el país se endeuda para tener reservas internacionales netas, que el problema era de reservas para controlar el mercado. no, el problema era de mercado. El Dale a problema Francisco, era- quedan 50. Sí, pero el problema era él de que vivió se eso, permitía vivió Alcedo. acaparar dólares. Alcedo El acusa a acaparamiento. Francisco de que él vivió eso. Sí, para el acaparamiento de dólares desapareció. Hoy es oferta y demanda. Exacto. Sí. Don Francisco, sí. Y realmente la divisa tienen muchas fuentes de alimentación, especialmente en un nivel de servicio como el que tenemos. Quizá vale la pena recordar el clamor de balance financiero para que el Banco Central desagregue lo que tiene que ver con la remesa. Sí, claro, claro. El Banco Central está íntimamente De ligado pago al de tema. servicio, exacto. Puede continuar. Ok, lo que estamos discutiendo es si ese mercado informal se golpea por el mismo control fiscal, por el mismo control de que para tú adquirir divisa tiene que tener un soporte del sistema financiero. Entonces saca de paso a los intermediarios, los guías turísticos del Conde, que compraban esos dólares en lugar del turista irse al banco, compraban esos dólares, le ponían un sobreprecio y te lo vendían a tu empresa. Tiene su parte, pero se origina cuando entra en firme la previsión del lavado de Activos. Pero es desde antes de eso, licenciado. No. La ley de lavado de activos, la 155, es del año 17 y estamos hablando de como Gardel, de más de 20 años, Alcedo. Yo lo que creo es que se debe, a mi humilde entender, que en los últimos años, con la reforma que se hizo en el 92, la economía dominicana creció grandemente y a mi humilde entender, el país produce los dólares que necesitamos y un poquito más. Y entonces, a la oferta ser abundante, el mercado negro no tiene sentido. Bueno, tenemos que hacer una pausa, nos extendimos en el segmento, Sí, lo no. cobramos a Juanita Canahuate en el mundo de los impuestos. Volvemos. Este es su servidor, Hermógenes Casado, sustituyendo a Juanita Canahuate en su segmento, que era de Norma ID. Se le pasó a Juanita Canahuate, no está en ninguna de las dos, su segmento El Mundo de los Impuestos, muy esperado por los televidentes. Entonces, hay muchos temas y hemos estado abordando y me gustó ese escrito de Isidoro Santana, que yo no sé cómo fue que él dejó de ser ministro, pero siempre ha sido sociedad civil, de que el Estado lo que persigue, el presidente Abinader, es que no haya, es anticiparse a cualquier crisis, dice él, y en su escrito dice que está el presidente en su intención luchando con los organismos descentralizados, que por su parte se ponen salarios elevados y tienen
medidas en paralelo al alcance de la sombrilla gubernamental. En este segmento yo propongo, y por qué no, que hablemos de un poquito de la progresividad del impuesto. Tenemos casos de vendedores que dicen, mire, el año pasado yo lo que pagaba era voy a decir la palabra, una chilata de impuestos. Y ahora me están cobrando 20,000, 30,000, 40,000. Y tú le respondes, pero ¿por qué no te están cobrando 1,000,000? Es que tú estás lento, vende más, ten más ingresos y verás cómo esa progresividad en tus ingresos también va a afectar la fiscalidad tuya, Francisco. La teoría económica nos enseña que a medida que suben las tasas impositivas en materia de impuestos sobre la renta, se hace más progresivo el sistema. ¿Y cuánto engaño tiene esa teoría económica? Porque es válida y la doctrina tributaria lo recoge así, cuando no se erosiona la base. Pero cuando se erosiona la base, entonces la progresividad del impuesto sobre la renta desaparece. Sí. Por eso nosotros tenemos en la República Dominicana una tasa de un 27% en el impuesto corporativo. Sin embargo, el efectivamente pagada está alrededor de un 16%. Tú pusiste un ejemplo de un IR2 en un programa pasado, que creo que debemos retomarlo. Porque el IR2 es el formulario con que se presenta el impuesto de las empresas. Exactamente. Sí. La teoría económica deja de tener validez y dejando de tener validez cuando se ha erosionado la base, también se intenta llevar a los textos legales y ahí surgen los errores, surgen los inconvenientes. Sí, señor. Ojalá que la teoría económica se vaya alineando con los principios de la tributación y con la realidad fiscal de cada país. Y eso quería comentarlo. Claro, por eso estoy hablando de que, bueno, que una manifestación de bienestar es una alta recaudación, pero una alta recaudación justa. Si tú me dices que el 50% de ese ingreso marginal que tú vas a tener, tienes que tributarlo, entonces tú te restringes la productividad y ahí ya está erosionando la base. Exacto, incluso muchos países que cuando hay renta muy alta le establecen tarifas extraordinarias, han logrado un efecto completamente contrario al deseado, donde incluso muchos contribuyentes se han domiciliado en otro país para que no le aplique esa tasa marginal. Eso pasa mucho en Europa. Cuando son ingresos muy desbordados, y Fabio hablaba, se le pone una tasa de un 50%, pues se van del país o dejan de producir lo que estaban produciendo. Es un Está produciendo para otro. Exacto, se convierte en un desaliento a la producción. Por eso nosotros decimos que la tributación se aplica a seres vivos, que cuando hay un cambio en las reglas de juego, también ellos cambian el rumbo que llevan en los negocios, porque quieren tributar, quieren financiar los gastos públicos, pero que le quede algo por el esfuerzo que han trabajado. Francisco, ¿cómo era eso cuando la ley 5911, que fue sustituida por el Código Tributario, que decían, bueno, a la empresa no le conviene seguir vendiendo porque ya estaría pagando hasta un 41% de impuestos, como que eso iba subiendo, y no es como ahora que es un 27% y flat. Era una escala de un 10 a un 46%. Era una escala. Y dos leyes adicionales, una de un 2%, la ley 48. Y la cedular. Y una ley 190, que era un 3% sobre el impuesto liquidado. Uno era cedular. ¿Qué era impuesto cedular? Sí, eso eran las 5 categorías. Ese era el tipo inglés que regía en la ley 5911. Pero concretamente, la escala para las sociedades era progresiva de un 10 a un 46%. Esa progresividad se mantiene para las personas físicas. Sí, pero hasta el 25%.
y un tope. en una escala pequeña. Y entonces para las empresas era en la 5911 Del 10 al 46. al 46. Más Y un eso, 2% de una ley 48, quiere decir que ya iba a un 48. Y un 3% de la ley 190 51. sobre el impuesto liquidado. ajá, y eso es lo que motivaba la creación de empresas, diríamos, subsidiarias y esto para dividir la facturación, estrategia, No solo eso. que no era ilusión. En esa época la ganancia de capital estaba exenta del pago del impuesto sobre la renta. Y eso daba como consecuencia que la tasa era alta y la base pequeña. Cuando se hizo el estudio para cambiar la ley 5911 al título 2 del Código Tributario, nos encontramos con que apenas el 12.5% era la tributación efectiva de esa escala que iba de un 10 a un 46%. Entre exenciones y exoneraciones y renta no sujeta a impuestos por proyectos especiales, se consumía Porque, lo que era el efecto. porque ahora esa línea de abajo, el bottom line, la línea de abajo, que es la base imponible para calcular el impuesto sobre este número que voy a calcular, el 27%. Antes tú tenías la oportunidad de, porque no había comprobantes fiscales, de decir, bueno, pero vamos a donarle a la iglesia de tal sitio, al club tal cantidad hasta un tanto por ciento, y entonces rebajaba eso y no tenía, le daba el mismo tratamiento de una bonificación, o sea, incluido dentro del gasto del periodo. El caso de la donación era abierta, era el 100% que podía donarse. Y entonces una industria tenía una fundación, le donaba los beneficios de la industria a la fundación compraba un avión al servicio del mismo presidente de la industria, y se quedaba el beneficio sin pagar impuestos. Cuando se hizo un estudio de las donaciones que no estaban vinculadas con la gerencia de las empresas a las que le estaban haciendo la donación, era insignificante, y por eso se bajó al 5% el monto deducible como por concepto de donación. Hubo protesta en aquel momento, pero la gente lo asimiló. Fabio, y si había toda ese enmarcado, esa estrategia, ¿por qué era necesario que te dijeran, mira, de tu salario, que es 10,000 pesos, te voy a pagar 6,000 y 4,000 en un vale? Sí. ¿Pero por qué? Porque tengo que reducir el gasto si tengo estrategias adicionales. Porque tú antes podías hacerlo y podía meter como gasto esa parte, pero me beneficiaba porque me liberaba de pagar ese 27. Entonces ahí viene la palabra retribuciones complementarias. Y sí, es que el impuesto, como todo, y más en estos días, tiene que ser competitivo. Los impuestos, los costos y los precios tienen que competir. No, y el otro Vamos a problema decir que yo veo- razonable. Sí, tienes razón. Razonable, pero pensando en lo que da el otro. Sí. Porque puede ser que no sea razonable porque una situación haga el mercado que dice. Fabio, Ahora, el problema que yo veo fundamental es la desigualdad que hay en el sistema, es decir, en la realidad fiscal de República Dominicana. Porque no nos olvidemos que todavía hay un 58% de informalidad, es decir, que ahí hay un gran problema, y a mi humilde entender, eso es lo que hay que atacar también, como dice Francisco, pero junto al problema de la informalidad, que eso es terrible, tanto a nivel físico de personas como a nivel de empresas pequeñas. es así, lo de la informalidad, que no significa necesariamente evasión. No. Ese no es el índice de evasión, no necesariamente, pero la informalidad pudiera venir dada de que si una libra de ñame, de yautía, o un ramo de lechuga, tú lo compras en un supermercado en 50 pesos, y entonces va pasando un triciclero o una guaguita platanera y te lo venden en mitad de precio en 25, fue un negocio informal. Aquel estaba grabado, este no. Y si no me obligan a pagar, no pago, porque eso y tampoco evasión. Sería entonces la regulación de precios, como hay que regular el tiempo acá. Nos vamos. Francisco, diga adiós. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. La próxima semana una nueva edición de su espacio Balance Financiero. Por favor, espérennos.